Bien, hermano, buenos días y feliz sábado para todos. Voy a acompañar en este momento a Aurora y a los niños en el tema para esta mañana. Es un tema que no es nuevo para nosotros, es un tema que ya alguna vez se ha tratado aquí en la iglesia, pero no es menos importante que se repita, porque las cosas con la repetición se quedan. Y creo que nos hace falta, porque la teoría la sabemos, pero en la práctica nos falta mucho en este tema que es la reverencia. Entonces, la reverencia es un tema importante porque se trata de agradar a Dios. Y entonces, para agradar a Dios, debemos saber qué cosas a Dios le agradan que se hagan en su casa, en su iglesia, y qué cosas no le agradan, qué comportamiento, qué actividades, qué cosas le gustan a Dios que se hagan en la iglesia y qué cosas no le gustan. Y entonces, para esto, vamos a tener el tema de esta mañana. Me van a ayudar a leer también varios niños y adolescentes, y Aurora dará el comentario correspondiente a la lectura. Estará también aquí en la pantalla. La primera parte, como siempre, cuando uno va a tratar un tema, tiene que saber de qué va el tema, ¿no? O por lo menos entender el concepto. ¿Qué es eso de reverencia? ¿Tú sabes qué es reverencia, Anderson? ¿Sabes lo que es reverencia? ¿Entiendes la palabra reverencia? ¿Qué tú entiendes que es reverencia? Que hay que estar bien delante de Dios, y que no hay que estar ahí como locos delante de Dios. Bueno, entonces tiene que ver con orden, ¿no? Sí. Tiene que ver un poco con orden en el comportamiento, en las palabras y en las acciones. Entonces, más o menos por ahí va, ¿no? La reverencia. Pues ya lo veremos en... ¿qué ha pasado con la pantalla? Se da la luz. Ah, bueno. Bueno, sería bueno que lo vean, tardar un poquito, ¿no? Porque vamos a definir el término de la reverencia, vamos a ver en 3 idiomas, en latín, en griego y hebreo, lo que significa la palabra reverencia y la aplicación en el ámbito que a nosotros nos corresponde, que es el ámbito de la iglesia, en el ámbito del culto, de la adoración a Dios. Y esa parte la iba a leer Anderson, tendré que darle la hoja. Ah, bueno. Pues aquí está muy pequeño, ¿lo ves bien? Sí, la primera parte. Sí, la etimología y el significado hasta donde dice un gesto de respeto. Etimología. Sí. Del latín reverencia, que significa devoción, dominio o respeto. Del hebreo yirá, que significa temer. Del griego sebas, temer. Del griego que significa reverencia. Significado: respeto, veneración, devoción, acatamiento, sumisión, inclinación del cuerpo hacia adelante, en señal de respeto, tratamiento que se da a algunos religiosos o eclesiásticos, condecorados, honor o respeto, sentido o mostrado profundo, respeto, adorar y sobrecogido, un gesto de respeto, uso en la Biblia. Ahí, no, está ahí. Vale. Está aquí. Entonces, lo que hemos leído aquí, hay 2 palabras, que se repiten mucho. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas palabras? Respeto. Respeto se repite unas cuantas veces. Respeto, sumisión y también adoración. En este caso, donde dice aquí tratamiento que se da a algunos religiosos eclesiásticos, sabemos que nosotros no estamos de acuerdo con eso. Porque se respeta a una persona, a un pastor, a un ministro, pero no se reverencia. No se le venera porque es un ser humano. Y con lo que nos quedaremos nosotros es el uso en la Biblia. Dice, en la Biblia la reverencia es un respeto intenso, venerable y reverente. Dios es el único que merece tal aclamación, tal respeto y adoración. La reverencia entonces es
temor piadoso. Entonces, entendiendo lo que significa, vamos a leer unos cuantos versículos bíblicos en la versión de Dios habla hoy, a ver qué dice la Biblia con respecto a la reverencia. Son 3 versículos que me ayudarán los niños que sepan leer y también las adolescentes. Elizabeth, ¿puede leer el primero? Salmos 21, 11 al 12. Adorad al Señor con alegría y reverencia. Inclinaos ante Él con temblor. Felices los que busquen protección en Él. Entonces dice aquí que hay que adorar al Señor ¿con qué? Con alegría, pero también con reverencia. A veces confundimos la alegría, el desparpajo y el desorden con alegría. Pero aquí dice con alegría, es interesante, ¿no? que utilice esos 2 términos juntos, alegría y reverencia. Y dice, inclinaos ante Él con temblor. Hemos estudiado en varias lecciones de este semestre que hubieron personas que cuando se encontraron con el ángel de Jehová, ¿qué dijeron? Vamos a morir, porque hemos visto a Dios, vamos a morir. Entonces nosotros muchas veces delante de Dios nos portamos como que, bueno, estamos delante de cualquier persona. Cuando en el pasado tenían un respeto a Dios, que con el hecho de verlo, ellos sentían que su vida estaba en peligro. El siguiente versículo, alguien que sepa leer y que quiera, de los niños. Cecia, sí, el segundo, por favor. Hebreos 12:28. El reino que Dios nos entrega es inconmovible. Demos gracias por esto y adoremos a Dios con la devoción y reverencia que le agradan. Devoción y reverencia que le agradan. O sea que Dios tiene especificado una manera a la que Él le gusta que le adoren. Una manera que a Él le agrada que le adoren. Entonces tenemos que descubrir cuál es esa manera porque es para adorarle a Él, no es para hacer nuestra voluntad. Sander, el último. Habacuc 2:20. Pero el Señor está en su santo templo. Guarde silencio delante de Él toda la tierra. Toda la tierra. Pero el Señor está en su santo templo. Guarde silencio delante de Él toda la tierra. La Reina Valera dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Entonces, delante de Jehová, delante del Señor, ¿cómo debemos estar? En una actitud de reverencia, de recogimiento, de respeto, de honra, porque, como ya hemos dicho, Dios no es cualquier persona. Es el dueño de este mundo, es el dueño de nosotros, es el creador, es nuestro sustentador y salvador. Y delante de Él, los ángeles se postran y adoran, se arrodillan. Y nosotros, que somos hechos un poco menor que los ángeles, no vamos a ser indiferentes ante esto, ¿no? Ahora vamos a leer unos cuantos párrafos de la hermana White y aquí Aurora dará su comentario con relación a estos párrafos. Unos párrafos bastante, que cuando lo leí, muy claros con relación a este tema. ¿Alguien que quiera leerlo? ¿Sí? ¿Usted, Lismel, el primero? Hasta la sensación del invisible, sensación del invisible. La verdadera reverencia hacia Dios es inspirada por el sentimiento de su infinita grandeza y la comprensión de su presencia. El corazón de todo niño debería ser profundamente impresionado con esta sensación del invisible. Entonces, Aurora, ¿qué hace que tengamos que tener reverencia en la casa de Dios? ¿La sensación de qué? ¿De saber? De saber que la presencia... Sí, está. De saber que la presencia de Dios está aquí. Entonces este lugar se convierte en un lugar, vamos a decir, de sagrado, no por el hecho de que estemos nosotros aquí y que nos reunamos cada sábado o que vengamos a estudiar la palabra de Dios, sino porque aquí se invoca la presencia de Dios. Y en un lugar donde se invoca la presencia de Dios, debemos tener presente en nuestra mente, Dios está aquí. Como dijo Jacob, ¿no? Cuando en aquella visión de la escalera. ¿Qué dijo él?
Dios estaba aquí, yo no lo sabía. Dios estaba aquí, yo no lo sabía. Y entonces eso le causó una gran impresión. Y nosotros se nos hace costumbre venir a la iglesia cada sábado, y aquí en la iglesia tenemos determinados comportamientos que no se tolerarían en la pasada dispensación, que por comportamientos como eso mucha gente murió. Y hoy nosotros no somos tan reverentes como lo eran ellos en aquel tiempo. Así que tenemos que pensar en eso. El segundo, Rosmel, debería enseñársele. Debería enseñársele al niño a considerar sagrados la hora y el lugar de adoración y los cultos públicos, porque Dios está en ellos. Y al manifestar reverencia en la actitud y conducta, el sentimiento que lo inspire se profundizará. Entonces, la iglesia, el culto, el estudio de la palabra, la oración y el canto, ¿qué son? ¿Qué dice aquí que son? ¿Qué son? Sagrados, porque se refieren a la adoración a Dios. Entonces, Aurora, ¿qué hace que la iglesia, el culto, la hora del culto sean sagrados? ¿Qué lo hace sagrado? Que la presencia de Dios está El aquí. hecho de que Dios está aquí con nosotros, de que Él está presente. ¿Es así o no? ¿Lo creemos o no lo creemos? Porque si invocamos su nombre en este lugar, todo lo que se haga en este lugar se convierte en sagrado, porque es lo único que hace que convierte este lugar sagrado. O sea, este lugar podía utilizarse para cualquier otra cosa y no tendría el reconocimiento como un lugar sagrado. No es el lugar, no son las cuatro paredes, es que Dios está aquí, es que su presencia se invoca aquí. Entonces, tenemos que hacer una distinción, sobre todo con los niños, una distinción entre lo que son cosas comunes y cosas sagradas. ¿Qué son cosas comunes, Aurora? Por ejemplo. Juguetes, muñecas, videojuegos, ¿Qué más? parques, No, esas son cosas, estamos hablando de lugares. Muñecas, juguetes, videojuegos, cochecitos, todo lo que uno utiliza. El móvil son cosas comunes. ¿Y qué podrían ser cosas sagradas? la iglesia, Lugar sagrado, ¿sí? ¿Qué las más? sillas, la Biblia, el himnario. Exacto. Todo lo que está dentro de estas cuatro paredes, y si se ha sido dedicado para adorar a Dios, no es común, no se le puede dar un uso común. Los instrumentos también. Yo puedo usar unas sillas de esta igual como la uso en mi casa, la muevo para acá, la tiro para allá, o el piano, hacer ruido, o cualquier cosa que esté dentro de este lugar, tratarlo de cualquier manera. No, porque son cosas sagradas y sobre todo hay que hacer esta distinción, o sea, que los niños sepan qué es sagrado y qué no es sagrado. Distinción entre lo común y lo sagrado. Y luego, Aurora, lugares comunes. ¿Qué lugares son comunes? Parques, Parques. ¿Qué más? colegio, El colegio, el mercado, centros comerciales, centros la comerciales, piscina, ¿qué más? la piscina, Y demás, ¿no? ¿Y qué lugares son sagrados? la iglesia, Principalmente la iglesia es sagrada, ¿y qué otros lugares son sagrados? la hora del culto La hora del culto y el lugar del culto y la hora de oración. y la hora de oración. Entonces hay que saber cómo portarse en un lugar común y cómo se porta uno en un lugar sagrado. Y aquí decía algo, actitud y conducta. Bueno, no solamente los niños tienen que participar. ¿Cómo es uno reverente en actitud y cómo se puede, ¿entienden eso? Ser reverente en la actitud y ser reverente en la conducta, ¿es lo mismo? ¿Es lo mismo? Cuando se dice ser reverente en la actitud, ¿qué tú entiendes por eso, Rosmel? Una actitud reverente. Que se porta con el debido comportamiento con la situación que está pasando. Ajá, pero un ejemplo, más o menos. Estamos en el culto. Actitud, ¿eh? Sí. Actitud y conducta. Estamos en el culto y el niño o la persona está atento y escuchando a lo que el predicador está hablando. Y entonces lo contrario, ¿cómo podría ser una persona irreverente en actitud? Para que lo entienda mejor,
¿La actitud es la misma dentro de la iglesia que en un parque? Sander, ¿la actitud es la misma dentro de la iglesia que en un parque? ¿Cómo tú estás en un parque? Jugando. Corriendo, ¿no? Sí. Saltando, jugando con los niños Sí. o con tus amigos. Sí. ¿Y en la iglesia es igual? No. ¿Es igual eso? ¿Debería ser igual? No. ¿Por qué no? Porque es la casa de Dios. Exacto. Entonces, en la iglesia, o sea, nosotros nos portamos dependiendo del lugar en donde estamos. ¿Es así o no? Nosotros no estamos aquí en la iglesia como que estuviéramos en el parque o que estuviéramos por ahí en una pizzería, ¿no? No es la misma actitud, no es el mismo comportamiento. Entonces, actitud es la disposición, según lo que entiendo yo, disposición del cuerpo, de la mente, de los miembros de nuestro cuerpo en relación con lo que se está tratando. Entonces, ¿estar mal sentado es irreverencia, Sander? ¿Estar mal sentado es irreverencia? Si uno está así, doblado así en la iglesia y hay un hermano aquí predicando, o está predicando el hermano o una hermana y yo estoy así, o jugando, pintando, ¿eso es ser reverente? No está siendo reverente en la actitud. En la conducta ni en la actitud se está siendo reverente. Entonces, tenemos que tener presente estas cosas. Tanto en actitud como conducta es importante que seamos reverentes. O sea, yo estoy prestando atención y está sentado así, pero yo estoy mirando. O sea, se excusa en el hecho de que está mirando. Pero, exacto, pero no está siendo reverente en su actitud. No está sentado de manera correcta. La postura, exactamente. La postura no es la correcta. Y puede ser, mira, yo estoy mirando y la mente pensando miles de cosas. Entonces hay que tener pendiente esto. Bueno, pasamos a la siguiente. Que la hermana White dice que una de las más fuertes tentaciones nuestras es la irreverencia. ¿Quién no ha leído por aquí? ¿Qué desea leer? El siguiente párrafo, Oscar. Scarlett, por favor. Sí. Y después Sara. No, porque ya está resumido, no hay que leerlo. Una de nuestras más fuertes tentaciones es la de la irreverencia. Dios es superior y santo, y para ser humilde y creyente, su casa en la tierra, el lugar donde su pueblo se reúne para adorarle, es como la puerta del cielo. Los himnos de alabanza y las palabras habladas por los ministros de Cristo son los instrumentos designados por Dios para preparar a un pueblo para la iglesia de lo alto, para ese culto superior en el que no puede penetrar nada que sea impuro o profano. Entonces, ¿la iglesia de la tierra qué es la iglesia de la tierra, Aurora? Como la puerta del cielo. Es como la puerta del cielo. ¿Y cómo estaríamos nosotros en la puerta del cielo? ¿Tú crees Reverentes. que estaríamos saltando, hablando los unos con otros, haciendo cosas indebidas? No. En la puerta del cielo. La iglesia de la tierra es como la puerta del cielo. ¿Y qué es más? Aparte, ¿qué es? La escuela. La escuela donde nos prepara para ir a la iglesia del Para la cielo. iglesia de lo alto, donde ninguna cosa profana o impura va a entrar allí. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto, porque aquí dice, los himnos de alabanza, las palabras del ministro son los instrumentos que Dios utiliza para prepararnos, para llevarnos a la iglesia del cielo. ¿Y quién no le gustará estar en la iglesia del cielo? ¿Ustedes sabían que en el cielo hubiera una iglesia? Claro, si de mes en mes y en sábado iremos a adorar delante de Él, es porque habrá una congregación de personas para adorar a Dios, que es una iglesia. Entonces tenemos que aprender aquí. Si no somos reverentes aquí, no esperemos serlo en la iglesia del cielo. Y entonces, ahora yo tengo una pregunta. ¿Se aceptarán risas, alborotos, niños corriendo, adultos conversando en la iglesia de lo alto? No, Eso, ¿por qué no? porque es profano. Porque es profano, porque es común, no es sagrado. Esa aptitud no corresponde con estar delante de la presencia de Dios. ¿Corresponde? Imagínense que tengamos aquí el presidente de España, que nos viene a dar una conferencia, y mientras él está aquí hablando de un tema cualquiera, que seguramente será interesante, estamos aquí otro hermano y yo ahí en lo nuestro, en una conversación aparte. ¿Nos atreveríamos a eso? Nadie lo haría. Nadie lo haría. Nadie lo haría. Si es un ser humano, es un ser humano, un mortal. Imagínense delante de la presencia de Dios. Entonces, lo que no aprendamos aquí, en la iglesia de la tierra, no vamos a hacerlo en la iglesia del cielo.
Y como ya se ha comentado, no entrará nada profano allá ni común. Delante de Dios tiene que exhibirse una actitud para que Dios se agrade de nuestro culto. Si no, nuestras palabras, nuestras oraciones, nuestras alabanzas no pasan del techo, dice la hermana Juan, porque nuestra actitud no es la correcta delante de Él. Sara, el siguiente párrafo que nos... sí, este. La reverencia es muy necesaria en la juventud de hoy en día. Me alarma ver a niños y a jóvenes de padres religiosos tan descuidados con el orden y la corrección que deberían observarse en la casa de Dios. Mientras los siervos de Dios presentan las palabras de vida a la gente, algunos están leyendo, otros cuchicheando y riendo. Pecan con los ojos al desviar la atención de los que los rodean. Este hábito, si no es reprimido, crecerá e influirá en otros. Tanto los niños como los jóvenes nunca deben sentir que es motivo de orgullo ser indiferentes y descuidados en las reuniones donde se adora a Dios. Dios ve todo pensamiento o acto irreverente y el registro en los libros del cielo. Él dice, con gozo tus obras. Nada escapa a su mirada escultadora. Si han formado en cualquier grado el hábito de la desatención e indiferencia en la casa de Dios, esfuércense por corregirlo y muestren que tienen respeto propio. Practiquen en la reverencia hasta que llegue a ser una parte de ustedes mismos. Que entonces, ¿qué dice la hermana White? Que le alarma ver hijos de padres creyentes, que mientras se está predicando la palabra, ¿qué están haciendo? ¿Qué estamos haciendo muchos? Pintando, leyendo. ¿Qué más? Cuchicheando, riendo y... Sí. En una actitud reverente, ¿no es eso? Cuchichear, reírse, hablar con el otro, eso es reverencia, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? No. Entonces es triste, la verdad que sí, es triste. Y el hábito de la desatención, y eso no solamente es para los niños, muchas veces somos desatentos, no podemos mantener la atención 5 minutos seguidos. Imagínense una hora aquí que dura a veces el sermón, generalmente. Si nuestra mente no está en lo que deberíamos estar en la casa de Dios, entonces eso también es irreverencia. Y aquí cuando dice respeto propio, que tengamos un poco de respeto propio, ¿ustedes entienden eso? De nuestra condición Sí. de hijos de Dios. Exacto. Lo pasamos por alto, tener un poco de respeto propio, la dignidad que Dios nos ha dado como sus hijos. Y como hijos de Dios, y un hijo de Dios se debería portar así, delante de su presencia. Entonces, debería ser así, una conducta excelente, sabiendo, teniendo siempre presente delante de quién está. Delante de quién está. Ojalá que podamos aprender, hasta aquí hemos llegado a Aurora y yo, la segunda parte la tiene Jenny Sander, que realmente podamos poner en práctica, que no simplemente sea leer, sí, porque esta actitud a través de la sierva de Dios y de la palabra de Dios es reprochable delante de Él, o sea, no es aceptable para nada. Es más, Dios no se agrada de ninguna persona o niño que sea irreverente. Entonces, Aurora, ¿qué tú has aprendido con esto poco que hemos estudiado? Que hay que ser reverente. ¿Y eso qué significa? Que hay que tener respeto a Dios. Respeto solo a Dios, ¿y a qué más? Y a... ¿Cómo se tiene respeto a Dios en la iglesia? No cuchicheando, no hablando y no riendo y no pintando. Y esto solamente mientras esté el culto, ¿no? Una vez que se acabe el culto, aquí podemos hacer lo que nos dé la gana. No. Porque muchas veces suele pasar que los niños, una vez se acaba el culto, entran aquí, corren, tocan el piano fuertísimo, se juegan hasta el escondite por aquí detrás, algunos lo he visto. Entonces esto no es nada bueno, que el Señor nos ayude, como dice aquí, si hemos cultivado el hábito de la irreverencia, practiquemos la reverencia hasta que lo seamos, porque es así, así es que se consiguen las cosas en la vida, ¿no? Si uno tiene un mal hábito, lo corrige, hasta que ese mal hábito se va. Que el Señor nos ayude, que podamos ser reverentes
porque no es para agradarnos los unos a los otros, es para agradar a Dios, y Él no aceptará una adoración o un culto que sea irreverente. Bueno, sí, ahora pasará Isaac. ¿Está despierto Isaac? Que tiene una historia, y después la segunda parte con Jenny Sandler. Buenos días, hermanos. Hoy vamos a contar la historia de Samuel. Amén. Amén. Bueno, espérate, ya va. El título de la historia. ¿Más para acá? ¿Aquí? Bueno. El título de la historia de hoy, pues se trata de Samuel, pero vamos a contar una parte de la historia de Samuel, que lo titulamos Ofni y Finés versus Samuel. Pero habla más duro. Otra vez. Más duro. Habla más duro. Bueno, la historia de hoy se llama Ofni y Finés versus Samuel. ¿Quiénes eran ellos, mi amor? Ellos. Los hermanos de Eli. Los hermanos de Eli. No, los hijos. Los hijos de Eli. Ajá, pero muéstranos cuáles son. Señálalos con el dedo. ¿Quiénes eran ellos? Más duro. Habla más duro. Los hermanos de Eli. Hijos. Bueno, él está encerrado, que son los hermanos. Son los hijos de Eli. ¿Estos son los quién? Isaac. ¿Los qué? Hijos de Eli. Los hijos de Eli. Pero más duro. Dale, córrelo. Ajá. ¿Y quién era esa señora? ¿Y ese otro niño? Espérate, ahí. Córrelo más para allá. ¿Quiénes eran esa señora y ese niño? Samuel. ¿Y quién era ella? Ajá. Ajá, pero habla duro. Habla duro. La mamá de Samuel. Bueno, sí, los niños que están aquí. ¿Sí se acuerdan quiénes eran ellos? ¿Ah? ¿Qué? No, se les pegó los de Isaac. Otra vez. ¿Quién eran ellos? Los hijos de Eli. Eso. ¿Y quién era Eli? Ese se llama Eli. Ajá. ¿Quién era Eli? Muy bien, sí. El sumo sacerdote. ¿Cómo se llamaban los hijos de Eli? Lo acabamos de decir en el título. Ofni y Finés. Muy bien. Bueno, acá vamos a hacer una comparación de la historia. Como vemos, en esta parte de la historia de Samuel que cuenta en la Biblia, vemos estas dos familias, digámoslo así, ¿no? Ahí falta el papá de Samuel, pero bueno. Más o menos en la historia muestran a ellos. Entonces, vemos que Eli, ¿ustedes creen que él le contó de Dios a sus hijos, sí o no? ¿Qué opinan? Los chicos, los niños, ¿sí? ¿Sí? Eso, díganlo fuerte. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Cómo crió la mamá de Samuel a Samuel? ¿Le contó o no le contó de Dios? ¿Sí? Entonces, estamos de acuerdo que los tres muchachos tenían la misma, ¿qué? La misma educación o enseñanza, podría decirse. Bueno, ¿por qué el título? Vamos a ver la comparación del comportamiento de los tres muchachos, ¿ok? Bueno, sigamos adelante, vamos a ver qué encontramos aquí. Bueno, vemos en esta imagen qué estaban haciendo ellos dos, mi amor. Ellos dos estaban robando carne y monedas. Bueno, en esta parte, en esta imagen, mostramos el comportamiento de Ofni y Finés. ¿En dónde? ¿Dónde vivían ellos? Muy bien. ¿Y qué representaba el tabernáculo? Cuéntenme, chicos. ¿Qué representaba el tabernáculo? ¿Ah? Sí, también, pero principalmente, ¿cómo le llamaban todos? ¿Era la casa de quién? De Dios.
Dios. Muy bien, ¿la casa de quién? ¿De Dios? Muy bien. Y ahí se tenían que comportar ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué vimos ahorita con el hermano? Bien, que ser se reverentes. comportaban bien. Eso, ser reverentes, Ser muy bien, reverentes. comportarse bien. Pero, ¿qué hacían estos dos chicos? Que robaban carne y monedas y eran malos. ¿Eran malos con quién? Es con el pueblo. Ajá, listo, chicos. Que eran malos porque cuando daban la ofrenda, a ellos se la robaban. Muy bien, o sea, se aprovechaban de que eran hijos de quién. Eso, y entonces ellos tenían el acceso a muchas cosas del templo, de la casa de Dios. Y vemos que, bueno, las aprovechaban de mala forma, ¿no? Porque primero exigían más cantidad de ofrendas, ¿para qué? Para quedarse con ellos, sí señor, se quedaban con eso. Y dice que, había una época en el tiempo antes que era como un montón de sacrificios que se acumulaban en la parte de allá, ¿no? Entonces ellos a cada sacrificio le exigían un poquito más. Entonces imagínense la cantidad de personas y sacrificios, todo lo que acumulaban. Y todo eso se lo quedaban ¿para quién? Para ellos, claro, se lo quedaban y se enriquecían con eso. ¿Qué vemos allá Samuel? ¿Qué está haciendo Samuel? Está triste porque los hermanos de Eli eran malos. Porque los hijos de Eli eran malos, sí. Él estaba triste, él pues veía esto y a pesar de que Eli les decía y todo eso, los mismos del pueblo hablaban con Eli y le decían que eso era injusto lo que hacían sus hijos. Él hablaba con ellos, pero no los corregía. O sea, es que una cosa es decir algo y otra cosa es hacerlo, o sea, aplicar algo de enseñanza para que ellos cambien. Él no lo hacía. Él no lo hacía, sí. Entonces, bueno, él prefería su tranquilidad y bueno, él hablaba con ellos, pero si no le hacían caso, no le hacían caso. Bueno, miremos la próxima imagen que tenemos acá. Ahí. ¿Qué vemos ahí, mi amor? Vemos a Samuel durmiendo y escuchó una voz. Sí. ¿Y de quién era esa voz? Era de Jesús. Ajá. Y vino a la habitación de Eli y le dijo, ¿qué quieres? Ajá. ¿Y qué le dijo? Le dijo nada y otra vez se acostó en la cama y otra vez escuchó la voz y otra vez se fue a la habitación de Eli y otra vez le dijo, ¿qué quieres? Y él dijo, no quiero nada, el que te está hablando es Jesús. Y cuando otra vez te diga la voz, ¿Qué tenía que decir Samuel? habla Señor, Habla que tu siervo te escuche y se acostó en la cama y otra vez escuchó la voz. Muy bien. Bueno, y entonces ya vemos que le comentó Dios a Samuel. Chicos, cuéntenos ustedes también para que participen. ¿Qué le dijo Dios a Samuel cuando le habló? ¿Qué le dijo? ¿Sí se acuerdan? La niña. ¿Dime? ¿Ah? Que Eli no corregía bien a sus hijos y que por eso vendrían los filisteos y robarían el arca. Sí, más o menos sí. Ajá, entonces. Y también Bueno, entonces lo que Dios le comentó a Samuel, sí, era muy bien, que los hijos de Eli estaban haciendo mal en el templo, que Eli también era negligente con ellos, que no les decía nada, entonces su sentencia no iba a ser tan buena, ¿verdad? Vamos a ver en la siguiente imagen qué nos muestra. ¿Qué mostramos ahí? ¿Quiénes son esos? esos son los hermanos de Eli, los hijos de Eli
¿Y qué se llevaron? Se llevaron el arca y se los dieron sin permiso de Dios y se los daron. Se lo quitaron los malos. Ajá. Bueno, entonces vemos aquí en esta parte de la historia que los hijos de Elí, bueno, hubo una guerra, ¿no? ¿Se acuerdan? En ese tiempo. Bueno, los hijos de Elí creyeron que llevándose el arca, bueno, iban a ganar y lo hicieron sin permiso de Elí, sin permiso de Dios. Y bueno, entonces vemos el transcurso de la historia que sigue después. Bueno, ese fue el triste final de esta familia, que entonces, a causa de los malos comportamientos de los hijos de Elí, bueno, encontraron la muerte segura. Y aparte de eso, su papá, cuando se enteró de que sus hijos estaban muertos, entonces de la impresión, sí, también es que se robaron el arca. O sea, ellos tras que se llevaron eso sin permiso, era un objeto muy, muy, muy sagrado del templo. Y también muy valioso. Sí, ¿por qué era valioso? Porque era de Jesús. Ajá, ¿y era de él? ¿De oro? Ajá. Sí, bueno, y bueno, también los que conocemos la historia del tabernáculo sabemos que en esta parte, ¿qué se presenciaba aquí? ¿Qué pasaba aquí en esta parte? La Santa Chequina, era la presencia de Dios que se podía ver, porque era como una luz, pero no todo el mundo la podía ver, claro, porque que se atrevía a verla, bueno, si tenía pecado, sí moría. Bueno, entonces que haya sido para la honra, gloria de Dios. Amén. Feliz sábado. Vamos a continuar con el tema de la reverencia. ¿Qué nos dice la hermana Guay? Vamos a leer, a ver qué consejos tenemos para nosotros. Lismel, pues... Cecia, a leer aquí el párrafo, por favor. Dice, no tengan tan poca reverencia hacia la casa y el culto de Dios, que conversen con otros durante el sermón. Si los que cometen esta falta pudieran ver a los ángeles de Dios que los miran y toman en cuenta su acción, se llenarían de vergüenza y de aborrecimiento propio. Dios quiere oyentes atentos. El enemigo sembró la cizaña mientras el hombre dormía. No debería tratarse con descuido e indiferencia nada que sea sagrado, que pertenezca al culto de Dios. Cuando se habla la palabra de vida, deberían recordar que están escuchando la voz de Dios a través de su siervo delegado. No pierdan esas palabras por falta de atención. Si las atienden, impedirán que sus pies se extravíen por senderos equivocados. Gracias. Entonces, ¿en qué lugar estamos, Sandel, ahora mismo? En la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Un lugar santo. La casa de Dios. ¿Y qué debemos de hacer? Estar quietos. Para poder atender a lo que nos están explicando. Sí. Debemos de tener reverencia. Dice que el enemigo sembró la cizaña mientras el hombre dormía. ¿Cómo el hombre duerme? Durmiendo. Cuando no pone atención a las cosas. ¿No? Sí. Sí. Y debemos de tratar de poner atención a todo lo que sea relacionado a las cosas de Dios. ¿Podemos pasar al párrafo siguiente, por favor? ¿Y dónde están los jóvenes? Salvador.
¿Podrías leer, por favor? Micrófono. Aquí está. Me duele ver que muchos jóvenes que profesan la religión no saben lo que es un cambio de corazón, no experimentan una transformación del carácter, no se dan cuenta de que es una cosa solemne profesar ser cristiano. Su vida es enteramente inconsecuente con una actitud mental religiosa. Si pertenecieran al número de los que son realmente hijos e hijas de Dios, no estarían llenos de necedad, de broma y frivolidad. En ellos ni hallarían eco las observaciones y la conducta necias de otros. La mente que está resuelta a obtener el premio, a lograr el cielo, rechazará con propósito firme y determinado toda tentativa de bromear con las cosas religiosas. Gracias. Entonces nos dice el espíritu de profecía que le dolía ver que muchos jóvenes que profesan la religión no tienen un cambio en su corazón. ¿Pero qué es el corazón? La mente. La mente. O sea, no tienen las cosas a lo sagrado. No. Siguen haciendo las cosas que anteriormente ya hacían en el mundo, ¿no? Sí. ¿Y qué hacían? Sí pertenecían. No se dan cuenta de que es una cosa solemne. Por ser cristiano. O sea, la palabra cristiano implica mucho. Sí. Yo soy cristiano, mis padres son cristianos. Pero ¿y tú qué? ¿Qué eres realmente? ¿Conoces realmente lo que es esa palabra? No. No lo sabemos. Porque debemos de hacer las cosas que a Dios les agrada. La palabra cristiano significa ser seguidor de Cristo. Y como dice, no se dan cuenta de que es una cosa solemne, sagrada, profesar ser cristiano. Debemos de tratar de vivir o de caminar como anduvo Cristo aquí en la tierra. ¿Y cómo anduvo Cristo? Seguir a Cristo. ¿Pero cómo anduvo Él aquí cuando estuvo aquí en la tierra? Estar tranquilo. Sí, ¿qué más? Reverente. Sí. Escuchar la palabra. Sí. Ayudar a las personas. Sí. Hacía todo lo que le agradaba al Padre. Y es interesante que me llama la atención aquí que dice que si pertenecieran al número de los que son realmente hijos e hijas de Dios, no estarían llenos de necedad, de broma y frivolidad. En ellos ni hallarían eco las observaciones y las conductas necias de otros. Cuando estamos en las cosas de Dios, no podemos estar bromeando. No. No podemos estar jugando. No. No podemos tomarnos las cosas a la ligera. No. Tenemos que tener... ¿Qué tenemos que tener? Reverencia. Muy bien. ¿Por qué es lo que le agrada? A Dios. Perfecto. Pasamos a la siguiente. Alejandro, por favor, ¿nos acompañas en la lectura? La indiferencia respecto a este asunto encierra gran peligro. Ninguna insensatez es tan sutil como la ligera y la liviandad. Liviandad. Por todos lados vemos a jóvenes de carácter frívolo. Debería
eludirse el trato como los jóvenes de tal clase, pues son peligrosos. Si profesan ser cristianos, deben ser aún más temidos. Sus mentes han sido formadas en un molde inferior y será mucho más fácil para ellos hacerlos descender a su nivel que para ustedes conducirlos a sus pensamientos elevados y ennoblecedores y a una conducta correcta. Elijan como compañeros a quienes observan el decoro en sus palabras y en su comportamiento. Si quieren esforzarse en el alto grado por manifestar las alabanzas de Dios, sus compañeros deben ser personas que les ayuden a tener presente la distinción entre lo sagrado y lo común. Si quieren tener puntos de vista amplios, aspiraciones y pensamientos nobles, escojan a compañeros que fortalezcan los principios rectos. Tienda todo pensamiento y todo propósito a obtener la vida futura que va acompañada de eterna felicidad. Amén. Gracias. Gracias, de nada. Algo interesante en este párrafo es que como padres nosotros debemos de ver con quién se juntan nuestros hijos. ¿Cuál realmente es la actitud de cada uno de ellos? Porque al final pasan más tiempo con los amigos que con los padres hoy en día. ¿Y qué nos dice aquí? Por todos lados vemos a jóvenes de carácter frívolo. Y si permitimos que nuestros hijos se mezclen con esta clase de niños, al final, como dice, saldrán igual. Es como un molde cuando está deforme, pero lo utilizamos para hacer una magdalena. La magdalena va a salir como está en el molde. Y nos dice aquí, debería eludirse el trato con los jóvenes de tal clase, pues son peligrosos. Si profesan ser cristianos, deben ser aún más temidos. ¿Con cuáles niños no nos debemos juntar? Con los que no saben de Cristo. Son irreverentes. Sí. Hablan mal de la palabra. Verdad. Se portan mal en casa. Verdad. Hacen mucha rabieta. Verdad. Debemos de buscar amigos que nos aporten. Sí. Que nos aporten a estar centrado en las cosas de Dios. Sí. En esto también se vale el yugo desigual. No simplemente en el matrimonio, también en las amistades que escogemos. Esto se vale en esto también. Y debemos de enseñar a nuestros hijos a que sepan elegir, a que tengan la capacidad para hacerlo. No simplemente cuando nosotros estamos ahí delante de ellos, para que diga, ay, mira, que la mamá no le gusta esto. Es cuando estén solos, ellos puedan tomar decisiones que los pueda llevar a un buen puerto, a un buen camino. Como dice aquí Sander, elijan como compañeros a quienes observan el decoro en sus palabras y en su comportamiento. Que te aporten. Sí. ¿Y cómo te aportan? Hablar bien de la palabra, que no haga rabia. Ser educado, respetuoso, amable, obediente. Sí. Que a todos tus amiguitos que tú vas conociendo por el camino, le hables de Cristo, de lo que creen tus padres, de lo que te enseñan. También dice, sus compañeros deben ser personas que le ayuden a tener presente la distinción entre lo sagrado y lo común. ¿Qué es sagrado? Que no le enseñan.
No, ¿qué es sagrado? La palabra. Como que le enseñen cosas de la Biblia, de la iglesia. Sí. ¿La iglesia es sagrada? Sí, santo. La Biblia es sagrada. Sí. No se juega con la Biblia. No. No se pinta con la Biblia. No. ¿Y qué es lo común? ¿Qué es algo común? Jugar en la iglesia. No debemos de hacer esas cosas. No. Eso desagrada a Dios. Sí. Común es todo aquello que hacemos entre semana. ¿Por qué es tan importante la reverencia, Sander? En la palabra de Dios dice, quita el calzado de tus pies, ordenó Dios a Moisés, juntos a la zarza ardiendo, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Eso. Y entonces, ¿qué es un lugar? Un lugar santo. Dime un lugar santo. De la iglesia. Esto es un lugar santo, ¿no? Sí. Y entonces aquí no se puede jugar, No. ni correr, No. ni estar buchicheando, ni riendo, nada de esas cosas, ¿no? No. No debemos de hacer esto. ¿Por qué? No, porque es santo. Y desagrada a Dios. Sí. Y los ángeles, así como están ahora, porque está todo tranquilito, están todos poniendo atención, cuando empieza el alboroto, son los primeros que se van. Sí. Y el Espíritu Santo, cuando oramos, es el invitado de honor. Sí. Pero cuando empezamos a ser irreverente, por ahí que más derecho. Sí. Y quedamos a merced del enemigo. ¿Verdad? Nos dice un consejo para nosotros los padres, para tenerlo en cuenta. Nos dice, los padres no deben solo enseñar, sino ordenar a sus hijos que entren en el santuario con seriedad y reverencia. Muchas veces vemos a los más pequeños haciendo rabietas, llorando. Lo más normal y correcto es coger a los pequeños y sacarlo y tratar de que se tranquilicen y explicarle que estamos en la casa de Dios y que esas cosas no se deben de hacer. Porque como había leído Samuel anteriormente, la reverencia se tiene que enseñar desde muy temprana edad. Sí. En casa empieza la educación. Y muchas veces los niños muestran aquí en la iglesia lo que muestran en casa. Y tenemos que pedir a Dios de que como Padre nos dé la sabiduría para poder dirigirlos. Pasamos a la siguiente. Está muy interesante. ¿Qué vemos ahí, Sander? En esa imagen. La de arriba. Una familia cantando un himno y haciendo reverencia a Dios. ¿Y abajo qué vemos? Dos señores usando el móvil y el predicador está esperando que terminen del teléfono. Interesante es porque esa imagen está muy acorde, ¿no?, a nuestros tiempos. Se utiliza mucho esto. Y no es, la verdad es que no es nada reverente. No nos dice mucho, ¿no? Dice que la casa de Dios es profanada con frecuencia y el sábado es violado por los hijos de los observadores del sábado. Es una cachetada, ¿eh? Es una cachetada a nosotros los padres. Porque verdaderamente es una grande responsabilidad que tenemos como padres, instruir a nuestros hijos, llevarlo por el camino, porque en el día de mañana se nos preguntará dónde están los hijos que te di. Dice, en algunos casos aún se les permite correr por la casa, jugar, conversar y manifestar su mal genio
en las mismas reuniones donde los santos debieran rendir culto a Dios en la belleza de la santidad. ¿A que sí? Sí. No debemos de permitir el mal genio, no debemos de permitir que corran. No es simplemente un hijo y un padre en específico. Si vemos a un niño y no está el padre, tenemos la obligación de corregirlo en el amor, pero corregirlo y enseñarle de que esas cosas no se deben de hacer. Porque a lo mejor el padre no está en ese momento, pero hay otro hermano que puede ayudar. Entre la iglesia, entre la hermandad, deberíamos de ayudarnos todos en este caso de la educación de nuestros hijos, porque es muy importante. Todos queremos lo mismo, todos queremos de que nuestros hijos en un futuro no muy lejano sean parte, un pilar importante dentro de la congregación. Pero para eso necesitamos ayuda. A lo mejor muchas veces no sabemos ni cómo hacerlo. Somos nuevos en el transcurso del camino y hay otro que ya tiene mucha experiencia. Pues necesitamos un poco de esa experiencia con su ayuda. Sander, aquí dice, y el lugar que debiera ser santo y donde debiera reinar una quietud santa y donde debiera haber un orden perfecto, limpieza y humildad, ¿en qué se convierte? En reverencia. No. Dice que se convierte en una perfecta Babilonia. Babilonia significa confusión. Cuando está todo así, hecho un lío, hay personas que no les gusta esto, decir, yo, pero ¿por qué el niño está corriendo? ¿Por qué hace estas cosas? Tranquilízate, no te enfades. Piensa, analiza si lo que estamos haciendo es correcto o no. ¿Y qué debemos de hacer? Estar tranquilos. Y pedir a Dios. Sí. Cuando nos enfadamos, venir aquí, entramos y nos arrodillamos y le pedimos a Dios de que nos dé calma, tranquilidad, que nos dé esa paz que tanto anhelamos. ¿No? Sí. Necesitamos una iglesia con reverencia. Muy bien. Que Dios nos ayude a poder poner esas cosas en práctica, tanto en nuestros hijos como en nuestra vida personal, como padre. Y que nos dé la sabiduría que necesitamos, porque verdaderamente la necesitamos. Ahora terminará con la conclusión Samuel. Bueno, hermano, como dije antes, eso no es un tema nuevo, es un tema interesante, pero que está bien que se recuerde de vez en cuando, porque quizás no lo estamos haciendo de la manera correcta. Aquí en esta última página da unos pasos de cómo se puede ser reverente, y también hay algo muy importante que es con relación a los niños. Dice, evitar entrar a la casa de Dios con un corazón enternecido y subyugado, porque su presencia está aquí. Manifestar reverencia hacia el nombre de Dios, reverenciar la palabra de Dios, demostrar reverencia por medio de la obediencia, reverenciar o respetar a los representantes de Dios, a los pastores, obreros y demás, respetarlo, y no solo un pastor ni un obrero, cualquier persona que está aquí delante, que se para a exponer un tema o enseñar algo, la desatención significa que no respetamos lo que está diciendo esta persona, que no consideramos a su esfuerzo o la dedicación que ha tomado para presentar cualquier tema. Meditar en las palabras de la Escritura, hablar reverentemente de cosas sagradas, reverencia en la actitud y en la conducta, inspirar reverencia por un sentido de la grandeza infinita de la presencia de Dios, doblarse en la presencia del Santo cuando se abre la reunión con oración, elevarse a Dios en silenciosa devoción, escuchar atentamente cuando se habla la palabra, permanecer quietos, como si temiesen perder la paz de Cristo cuando se pronuncia la oración de despedida. Salir sin desorden ni conversación, sintiendo que están delante de la presencia de Dios. Esas cosas a veces se hacen. Se acabó el culto y como que ya se rompió el orden, se rompió el silencio,
y conversamos aquí dentro de la iglesia como que no pasara nada. Perdón. Algo que dice aquí, que también deberíamos nosotros los que predicamos, o los que salen aquí delante, adaptar el mensaje también, como tenemos niños aquí en la iglesia, a ellos. Porque un niño, ¿cuánto tiempo de atención usted cree que tiene un niño? Un adulto, ¿cuánto tiene? Un adulto, comenzando por un adulto. Después de los 20 minutos, si el tema no interesa, el cerebro se desconecta. Imagínense un niño. Que el lugar sea adecuado, que haya orden, que haya limpieza, que sea cómodo, que esas sillas sean cómodas, ¿no? Que sea acogedor. El lugar también ayuda a que se mantenga la atención. Que la atmósfera sea una atmósfera de amor, de que ellos sepan de que los queremos, de que estamos preocupados por ellos, ¿no? De comprensión, de aceptación. Y que los programas, como ya decía, estén adaptados también a los niños. Entonces, ojalá que este tema no quede solamente en papel, no quede solamente en una teoría que se dice aquí, que entra por aquí y luego ya sale de la iglesia y se olvida, sino que podamos ponerlo en práctica. No se está señalando ni acusando a nadie. Todos pecamos en este tema. Todos. Aquí nadie se salva. De una manera o de otra, somos irreverentes aquí en la iglesia. De una manera o de otra. Unos más, unos menos, pero todos. Y todos tenemos que cambiar en este sentido porque sabemos que ¿para qué venimos aquí a la iglesia? Lo que hacemos aquí, ¿para qué es? O sea, lo que se pretende que Dios se sienta satisfecho de lo que nosotros hacemos aquí y de que nosotros salgamos de aquí también llenos de su palabra, de su presencia. Pero si, como dijo Jenny, si hay alboroto, si hay desorden, los que primero se van son los ángeles y el Espíritu Santo, los demás se quedan. Sabemos cuáles son los demás, ¿no? Sabemos cuáles son los demás. Entonces no nos gusta esa compañía, ¿o sí? Nos gustaría que Dios se quede aquí de principio a fin y de que Él nos bendiga con su presencia. Que el Señor nos ayude a que podamos poner en práctica este tema de la reverencia, de saber cómo se está delante de la presencia de Dios y sobre todo no quizás por el hecho de, me imagino que lo hacían en la antigüedad, muchos por miedo, por temor de que pudieran morir, sino por amor a quien compró nuestra vida con sangre preciosa. Ojalá que sea así y que en nuestras casas comencemos a hacerlo para que eso se refleje aquí en la iglesia. Amén. Amén.